¿Qué ha sucedido? Que después de instalar algún software, una aplicación o alguna actualización de Windows, tu computadora comenzó a tener errores, comenzó a experimentar lentitud, incompatibilidad con otros programas ya instalados. Quédate en este video y te voy a mostrar cómo podemos resolver ese problema en unos pocos pasos fácilmente de seguir al pie de la letra. Y vamos a buscar en la lupa, vamos a iniciar y vamos a buscar la función de System Restore o la creación de un punto de restauración. Y como lo quieran buscar, punto de restauración o System Restore. Yo lo voy a buscar como System Restore. Y aquí dice, aquí está, crear un punto de restauración. Y nos vamos a ir a abrir. Y nos va a abrir este menú. Aquí en este menú, lo primero que vamos a hacer aquí abajo es, si no se tiene activado, si no dice que aquí está activada, lo vamos a activar. Por defecto viene activada, pero pues si por alguna razón no está activada, pues lo activa uno. Ahora, lo primero que vamos a hacer es aquí, configurarlo. En configuración, dice activar protección del sistema, pues ya está. O lo deshabilitamos. Aquí en la parte de abajo, dice que está actualmente ocupando 9.43 GB. Que en el caso que viene siendo 10, en mi disco duro es como el 4%. Tú puedes hacerlo más grande, depende del disco duro. Lo que te recomiendan es más o menos como el 5%. Si puedes dejar el 10%, que mejor. Ejemplo, tienes un disco duro de 120 GB, pues déjale 12. Tienes uno de 240, déjale 24. Tienes uno de 500, déjale 50. Tienes uno de 1000, déjale 100. Pero es ya a consideración de cada quien. Lo recomendable pues es aquí lo que es lo mínimo que te recomienda el sistema, por eso te toma el 4%, pero si tú puedes dejarle un poco más, déjale más. Yo no le voy a mover, así le voy a dejar, es nada más una observación, pero aquí le recorres en esta barrita, tú te fijas, avanza acá abajo, 13%, 29 GB. Ya si quieres que quede así, ya no me le pones aplicar y aceptar. Yo no lo voy a activar, a ajustarlo ese, lo voy a poner cancelar. Ahora, vamos a crear un punto. ¿Para qué nos va a servir? Muy sencillo. Resulta que ya terminamos de instalar un programa, un software, una aplicación, pero después de dicha instalación de dicho programa, comenzamos a experimentar problemas con la computadora. Nos da el famoso pantallazo azul, se nos cierra un programa de repente, se abren otras ventanas, nos salen algunos errores. Entonces es para evitar esos. Si acabamos de terminar de instalar un programa y no corrió bien y nos marca errores, lo que podemos hacer es primero desinstalar el programa si gustan, o si no, se van directamente de las puntos de restauración que ya ustedes hayan hecho, lo seleccionan. En caso de que no tengan, entonces es lo principal que hay que hacer uno. Vamos a crear uno. Supongamos que no tengamos ninguno, y yo les recomiendo que pongan siempre por fechas. Yo lo estoy haciendo el 31 de agosto, pues entonces yo lo voy a poner, por ejemplo, 31, podemos poner guión bajo, agosto, y pues 24. O como ustedes quieran, con puro número, 08. Entonces yo voy a crear uno con ese nombre. Le pongo crear y ya se está creando. Tardará unos minutitos, unos segunditos. Todo depende de qué tamaño sea su disco duro, es lo que se va a tardar. Y una vez terminada, nos saldrá
este aviso, dice, el punto de restauración se creó correctamente. Yo lo pongo a cerrar. Ahora, vamos a decir de que ya terminamos de instalar un programa y nos dio problemas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a regresarlo a un punto anterior. También funciona como, por ejemplo, cuando haces una instalación de Windows. Y si después de la instalación tienen errores, lo que pueden hacer es tomar de referencia algún punto de restauración que anterior a la actualización. Es decir, si ahorita yo lo acabo de instalar, una actualización, y me salen errores o mi sistema no está trabajando bien, pues yo voy a venir aquí mismo y le voy a poner aquí restaurar sistema. Vamos a presionarle y aquí dice restauración recomendada. Siempre te va a dar normalmente el que cree el sistema que es el mejor, pero yo les recomiendo que ustedes lo seleccionen, el que ustedes crearon el último. En este caso, como yo no he creado manualmente más que el que acabamos de crear, aquí dice del 29 de agosto del 2024. Por defecto me creó alguno a esta hora, a la 1 de la mañana, 15:15, a 1:15. Y dice, descripción, cuando instalé el 4K Video Downloader, el descargador de videos 4K, yo lo instalé esa fecha, esa hora. Entonces, antes de instalarlo, el sistema automáticamente me creó un punto de restauración. Y si ustedes están de acuerdo, seleccionan ese. Por eso dice recomendado. Pero si no, puede ser que ustedes crean uno manualmente. No necesariamente cuando instalaron un programa. Simplemente el sistema está trabajando bien, se sienten bien y deciden crear alguno. Para cuando tengan problema lo pueden regresar a ese punto. Y lo vamos a poner elegir otro punto. Lo voy a poner siguiente. Si ustedes pueden ver, este es el que me recomendaba. Y este es el que yo acabo de realizar, de crear, 31 de agosto del 24. Si ustedes se fijan, aquí dice abajo tipo manual y abajo instalar. O sea que este se creó manualmente y el de abajo se creó cuando se instaló un programa. Y luego aquí, si ustedes no miran el que han creado o quieren ver más, aquí dice mostrar más puntos de restauración. Entonces lo vamos a poner aquí y miren, aquí hay más abajo. Cuando removí este programa, cuando removí este otro, cuando removí este otro. Aquí dice tipo, desinstalé. Y ya, por ejemplo, si yo quiero restaurar pues le pongo siguiente. Pero no quiero que me reinstale ahí. Vamos a poner el que yo hice, que no tengo ninguna modificación. Le voy a poner siguiente. Y aquí dice que me lo va a restaurar a la fecha del 31 de agosto. Y que fue creado a la 00:31 de la mañana. Entonces, vamos a ponerle finalizar y se va a restaurar solito. Dice, una vez iniciado, dice, no es posible interrumpir, restaurar el sistema. ¿Desea continuar? Si ustedes están de acuerdo, yo les recomiendo que nunca lo utilicen cuando lo estén usando con baterías. En caso de una laptop, si es una desktop, pues está conectada a la electricidad todo el tiempo. Pero si es una laptop, yo les recomiendo que utilicen su cargador y lo conecten. ¿Por qué? Porque si se llega a terminar la batería en medio de una restauración, puede ser posible que el sistema operativo se corrompa y ya no inicie bien. Entonces sí, tendría que haber un formateo, tendrán que ver la forma de cómo van a ustedes recuperar su información y formatear otra vez y volver a instalar el sistema operativo. Ya nomás presionan sí, presionan no. Yo le voy a presionar que no, porque no lo quiero, porque se me va a apagar la computadora. Pero una vez aquí presionado, que digan sí, se va a apagar la computadora, va a reiniciar y va a empezar a hacer su entre comillas, un reseteo, pero es una restauración a un punto que ustedes han seleccionado. Lo voy a poner aquí que deseo continuar, no. Entonces, pues ya con esto ya podemos restaurar nuestro sistema a un punto donde funcionaba perfectamente. Pues ya hasta este punto, espero les haya gustado esta información, este video. Regálenme su like, su suscripción.
compartan para que cada día seamos más en esta comunidad de Chava Apps. Y nos vemos en el próximo video. Y hasta pronto, mis amigos.